Saludos. ¿Crees en fantasmas? Muy pocos sabemos que hay varios tipos de entes o fantasmas. Acompáñenme. Soy Miles Day y esto es la historia detrás de los fantasmas. ¿Hay fantasmas en tu casa? A pesar de que mucha gente dice haber visto fantasmas con apariencia humana, existen muchos tipos de fantasmas. Algunos son incluso tan reales que es muy difícil que la gente se dé cuenta que ha visto y quizá convivido con ellos durante algún tiempo. Algunos fantasmas están rodeados de un halo luminoso o en ocasiones pueden estar rodeados de fuego. Por su parte, la clásica visión del fantasma en forma de una sábana blanca flotando por una casa puede deberse a que muchas personas, al morir, fueron enterradas envueltas en sábanas. Existen los fantasmas que son feos y desagradables, generalmente los que en vida fueron personas que hicieron daño a otros. Entre estos encontramos a los pandemonium, o pequeños demonios y se dedican a causar daño a las personas, que puede incluso llegar a ser físico. Aunque también hay fantasmas bellos con voces dulces que continúan en el plano de los vivos porque tienen algún pendiente o deben alertar a algún ser querido que se encuentra en peligro. Hay también fantasmas que son transparentes y sin color, su silueta humana está perfectamente delineada, pero al ser transparentes podemos ver a través de ellos, por lo que a veces parecen formar parte de las paredes o los muebles donde se aparecen. Además no proyectan sombra, no tiene peso, no tiene pies y se desplazan volando. Los fantasmas invisibles suelen manifestarse y comunicarse por medio de sonidos, generalmente en forma de lamentos, de aromas o del tacto. A pesar de ello, no se dejan ver. La mayoría de estos son espíritus buenos que intentan ayudar a los vivos, por lo cual su comunicación debe ser clara y dulce de tal manera que se haga escuchar sin causar temor. Dado que estos fantasmas solo tienen un propósito, no es común que permanezcan mucho tiempo entre los vivos y una vez transmitido su mensaje, se alejan para siempre de este plano. Por extraño que parezca, existen los fantasmas que envejecen, son pocos pero conforme pasan los años la visión de estos va cambiando no solo en su figura, sino también en las ropas que visten, que poco a poco van luciendo más desgastadas y descoloridas, su cabellera se vuelven blancas y entre más avanzan los años, décadas y siglos más débiles parecen hasta que solo se perciben sus pasos o sus lamentos. Hay fantasmas del tipo de sombras, que a menudo viajan en grupos y son capaces de cambiar drásticamente la temperatura de un lugar haciéndolo más frío, pueden también generar fuertes rachas de viento y hacer más sombrío el lugar donde se encuentran. Se dice además que los fantasmas de este tipo acostumbran frecuentar los hogares donde está una persona cercana a la muerte y solo son capaces de verlos las mascotas, que generalmente reaccionan de forma poco común, lo que demuestra su temor ante la cercanía de la muerte. A estos les gusta alimentarse del temor y la angustia de los vivos. Un último tipo de fantasmas son los traviesos poltergeist. A estos debemos casi siempre que los objetos se muevan solos, los sonidos, sacudidas de cama, pasos y azotes de puertas. Los fantasmas no son necesariamente espíritus malignos, algunos tienen el propósito de ayudarnos a develar el misterio de su propia muerte o ponernos sobre aviso de algún peligro que corremos. Desafortunadamente, no todos los fantasmas son tan amigables, y los que pretenden hacernos daño pueden ser verdaderamente crueles. Por ello es necesario forzarlos a abandonar el mundo de los vivos. Lo primero que se debe hacer para expulsar un fantasma de nuestro hogar o nuestra vida, es tratar de entender qué es lo que tiene a dicho espíritu aferrado a la vida, por qué no puede encontrar paz y, por último pero no menos importante, por qué nos causa daño. Recordemos que muchos fantasmas murieron de forma violenta y otros fueron malas personas en vida, así que probablemente, lo que estos fantasmas necesitan es simplemente un funeral apropiado, nuestra ayuda o nuestros rezos. Veamos algunos de los ritos más comunes que practicaban antiguos pobladores de diferentes países para ahuyentar a los malos espíritus. En África Central, era bien sabido entre los pobladores de la tribu Matumba que la mejor forma de luchar contra los fantasmas era el agua. Se cuenta que una vez una mujer fue lanzada a un río para que el espíritu de su esposo saliera de su cuerpo al cual se había aferrado como forma de aferrarse al mundo de los vivos.
La tribu de los Angoni, en Sandia, creían que el espíritu sin descanso de los enemigos de guerra era de mala suerte. Por ello, después de cada batalla, los guerreros Angoni acostumbraban durante el amanecer posterior a la batalla, recorrer la villa pronunciando gritos que ahuyentaran a los espíritus de la guerra. En Canadá, los antiguos indios Algonquin creían que solo mediante ofrendas de comida podrían mantener a salvo de los espíritus de sus ancestros y alejarlos de las aldeas y sin causar daño. Los espíritus de los ancestros podían llegar a sentirse ofendidos si las ofrendas de comida no eran lo suficientemente grandes. En alguna ocasión un espíritu ofendido empujó hacia el fuego a un indio. Cuando el cuerpo de persona morir no ha tenido un funeral apropiado, es muy común que su alma no encuentre descanso y vague por las noches, causando miedo entre los que pueden verlo y escucharlo. La mejor manera de que estos espíritus se alejen de nosotros y que encuentren el descanso es, como es de suponerse, dar con el cadáver y darle adecuada sepultura. En el pueblo galés, la forma más común para atrapar a un fantasma era invocarlo a través de una botella. Una vez que el fantasma se aparecía en la botella, esta era sellada junto con una vela encendida. El que invocaba al fantasma le ordenaba quedarse ahí hasta que la vela se extinguiera en el agua y para ello lanzaba la botella al río. Por último, una de las formas más conocidas en Occidente para ahuyentar fantasmas, es a través de una práctica cristiana conocida como exorcismo. Dado que los cristianos y católicos consideran que los malos espíritus son realmente demonios que se hacen pasar por espectros de personas muertas, es necesario deshacerse de ellos, y para hacerlo acuden a la ayuda de un sacerdote quien en nombre de Dios y con el uso de agua bendita y rezos expulsa al demonio del cuerpo de la persona que ha poseído o de la casa en la cual habita. ¿Sabías que en la Roma clásica ya se creía en la existencia de los fantasmas? Se les conocía con el nombre de manes, es decir, almas errantes o también espíritus de los muertos. El vocablo proviene del protoindoeuropeo, que a su vez se deriva del griego antiguo menos ovida y mainyu, que quiere decir espíritu. Los manes también eran vistos como dioses de las almas de los ancestros muertos. Se decía que vagaban aunque no eran comúnmente vistos, los que corrían la desgracia de toparse con uno, quedaban completamente aterrados, unos incluso llegaban al grado de la locura. Se pensaba que estos manes eran las almas de aquellos muertos que no habían sido enterrados según los rituales de la época y que por ello, ante la imposibilidad de descansar en paz y la frustración de quedar atrapados en el mundo de los vivos, asustaban a los romanos. Un caso similar ocurría en Grecia, donde la tradición indicaba colocar una moneda debajo de la lengua del difunto para que pudiera pagar su cuota de traslado a Caronte. En este caso, quien era enterrado sin su respectiva moneda, estaba condenado a vagar como un fantasma.